¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, señores y señores, al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles a cada uno de ustedes en esta aula virtual. Buenas noches, dicen, ¿cómo está? Yamilet, un gusto saludarle. Bienvenida. ¿Cómo ha pasado, Alice? Trabajando, no queda más. Eso sí dice. Seguir adelante. No queda de otra más. Si no trabajamos, no tenemos para nada. Estamos en un tiempo bastante complejo y justamente sobre esos temas vamos a hablar, sobre todos los conflictos que ha tenido el Ecuador durante toda su vida, las implicaciones que estas guerras han tenido en relación a la repercusión de la economía, cómo ha afectado, pese a que hay guerras pues, que nosotros hemos visto y en clases anteriores, en cuanto a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se dio muy lejos de lo que es América Latina, pero tuvo una injerencia bastante intensa en lo que se refiere a la economía. Esto obligó a que las nacientes países, las nacientes naciones que estaban desarrollándose en América Latina, tengan un alto en el proceso de industrialización, que ya vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Señores y señores, bienvenidos al desarrollo de esta clase, bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a ciencias sociales. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 4, Ecuador y los conflictos mundiales, correspondientes al tema número 1. Estamos iniciando ya la unidad número 4. El tema número 1 implica o determina los temas, implicaciones globales, Ecuador y el mundo, Ecuador y América Latina. Y esas son las características en cuanto a los temas que nosotros vamos a tratar en esta clase. Tienen igual el tipo de tarea, tienen el objetivo que tiene esta tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que es un trabajo individual, que deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 1, para poder desarrollar esta tarea. Pueden ampliar la información sobre el mismo tema investigando en otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para esta semana? Dice lo siguiente, conteste las siguientes preguntas. Dice, menciona los acontecimientos más relevantes del conflicto entre Ecuador y Colombia, que nosotros ya vamos a ver un poco más. La siguiente dice, ¿cuál es la relación entre Ecuador y el mundo? Vamos a ver cuál es la relación desde el punto de vista internacional. La tercera dice mencione el proceso de inserción del Ecuador en la economía mundial. Y la cuarta dice desarrolle el siguiente organizador gráfico que tienen que hacer. Aquí tienen un organizador gráfico. Similar a este, ustedes tienen que hacer en su cuaderno. Recuerden que todo es prácticamente esto es una guía para que ustedes desarrollen su trabajo a mano en la hoja de desarrollo de la tarea. Esto dice consolidación de aprendizaje, dice identifica, elabora un esquema similar en tu cuaderno, similar a este. Luego dice reconoce las relaciones del Ecuador con el mundo. Tienen que ir pues, aquí en la parte del centro, como está aquí, está Ecuador, la relación que tiene con Estados Unidos, la relación que tiene con Europa y la relación que tiene entre América Latina con los otros países. Es lo que ustedes tienen que ampliar la información para determinar, para que puedan ubicar toda la información pertinente en este organizador gráfico. Esa es la tarea que ustedes tienen en este inicio de actividades correspondientes a la unidad 4. Recuerden que ya estamos casi entrando ya al final del proceso educativo. Tenemos toda la información pertinente para poder desarrollar de forma efectiva. Entonces, vamos a ir desarrollando las actividades correspondientes a esta hora. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, para ello ustedes deben de cumplir con lo que determina el rotulado de la hoja. Esto lo hacen en la parte superior al inicio de donde van a desarrollar la tarea, cumplen con todos los datos que se les solicita e inmediatamente proceden a desarrollar su tarea. Recuerden que obviamente una vez más en la parte de abajo dice el documento tiene que estar desarrollado a mano y luego deben de tomar una captura o como ustedes vayan a hacerlo. Adicionalmente, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y tenemos al final la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad 4 con el tema
Implicaciones globales, Ecuador y el mundo, Ecuador y Latinoamérica correspondientes a la semana 1, con fecha 27 de noviembre del 2023. Esa tarea permite entregas desde el 27 de noviembre, la fecha límite de entregas del 31 de diciembre y la fecha de publicación de esta calificación será hasta el 5 de enero del 2024. Tienen ustedes toda la información pertinente para el desarrollo de esta actividad, de esta tarea que ustedes tienen organizada para la presente semana. A continuación, vamos a iniciar con el desarrollo del contenido que ustedes tienen en su aula virtual. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando todas las características principales en relación a este tema que se ha planificado para esta semana. Y arrancamos con el Ecuador y los conflictos mundiales. Como les había dicho desde al inicio de esta hora, de esta clase, el Ecuador, pese a estar alejado de donde se originó todos estos conflictos mundiales que se desarrollaron, fue también parte, especialmente en la Segunda Guerra, formó parte en cuanto a la subvención, en cuanto a la administración de suministros para los grupos que participaron en la guerra, especialmente para los Estados Unidos, que fue uno de los países que obviamente empezó a comprar. Pero esto implicó también una baja en cuanto a la producción, implicó una baja en cuanto al desarrollo de las actividades, pues el, antes del conflicto, Ecuador estaba posicionándose, y no solamente Ecuador, sino la mayoría de los países latinoamericanos estaban posicionando efectivamente dentro del mercado global, dentro del mercado internacional con sus diferentes productos, con sus diferentes productos emblemáticos que tenían cada país. Entonces, lamentablemente, con la detonación de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, todas las economías de los países que participaron activamente dentro de estos procesos destinaron toda su economía para el equipamiento, para seguir una carrera armamentista y dejaron de lado todo la adquisición de insumos de primera necesidad, de materia prima para el desarrollo de determinados productos que como países industrializados ellos lo transformaban la materia prima. Eso significó que la mayoría de las fábricas quebraran y obviamente generaran un desempleo bastante determinante. De igual manera, parte del sector secundario, que es la banca, el sistema financiero también colapsó, pues ya no podía extender créditos porque ya no existía una base sólida en cuanto a la economía, porque obviamente los países que mantienen el control sobre la economía, obviamente se encontraban dentro de estos procesos bélicos. Vamos a ver cómo prácticamente las implicaciones globales justamente de todos estos eventos. A lo largo del siglo XX, el Ecuador se insertó cada vez más profundamente en el mercado mundial. Por ello, los grandes conflictos internacionales tuvieron mucha repercusión en nuestro país. Las guerras mundiales impactaron la economía ecuatoriana. En la Guerra Fría, el país tomó partido por Estados Unidos y llegó inclusive a romper relaciones con la Unión Soviética y los países comunistas. Como hemos visto, las corrientes neoliberales que dominaron en el mundo impactaron también en nuestro país. Varios conflictos internacionales inciden en el Ecuador de inicios del siglo XXI. Obviamente a nosotros, por tener ese proceso de la deuda externa, tener ese compromiso con la deuda externa, con el capitalismo, prácticamente a nosotros nos obligaron. Nosotros no tenemos la libertad de escoger, de elegir, sino nosotros tenemos, como país, tenemos una obediencia justamente por este proceso de deuda que nosotros tenemos con los Estados Unidos, que representa el capitalismo. En ese sentido, vamos a ver el Ecuador y el mundo. Sucesivos gobiernos del país han mantenido adhesión a las políticas de Estados Unidos. Algunos de los presidentes norteamericanos como Kennedy y actualmente en aquel entonces Obama, han tenido simpatía y respaldo en grupos representativos de la sociedad.
haber cedido a Estados Unidos una base militar en Manta y las propuestas de celebrar un tratado de libre comercio, el TLC, con Estados Unidos han despertado mucha polémica, pero en general la opinión pública ha cuestionado las políticas norteamericanas de intervención en América Latina o el resto del mundo y ha rechazado la idea de mantener fuerzas extranjeras en el territorio nacional. En el Ecuador se ha visto con simpatía e interés el proceso de la Unión Europea, por ejemplo, y se han generado crecientes expectativas por el enorme crecimiento de la región Asia-Pacífico, ya que se dice que ella será el centro económico del mundo dentro de la nueva distribución, dentro del nuevo, la nueva estructuración. Eso eso es parte de una nueva estructuración política, de una nueva distribución en cuanto al poder de control que va a tener el mundo a futuro. Cuando hablamos del TLC, de pronto ustedes han escuchado esta terminología, el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio para determinadas cosas es bueno, para otras determinadas cosas es perjudicial. Y especialmente cuando nosotros hablamos, como prácticamente en la actualidad, nosotros estamos saliendo de un problema económico que se generado por la pandemia, por la falta de liquidez que tiene nuestro país, por los problemas económicos que presenta nuestro país. El Tratado de Libre Comercio es una pésima idea. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con el Tratado de Libre Comercio? Tienen prácticamente una correlación o generan una relación de dependencia dentro del sistema comercial. Los Estados Unidos prácticamente nos venden o exportan hacia nuestro país todos los productos que ellos ya no necesitan consumir y obviamente viene a bajo costo. Esto implica que la mayoría de las personas podrán acceder a determinados productos, a determinados bienes y productos. Pero esto genera un problema creciente con los crecientes negocios. Ustedes han escuchado de este proceso en cuanto a los nuevos negocios o los nuevos y pequeños negocios que se han formado y que tratan de incursionar en todo el proceso económico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en el periodo de Lucio Gutiérrez? Para los que tienen memoria, con la entrada al mercado nacional de los productos de origen chino. Prácticamente llegaron con un costo por lo menos hasta el 90% inferior a los que cuesta normalmente en nuestro mercado un producto. Hablemos, por ejemplo, de los zapatos. Los zapatos chinos obviamente tenían un costo hasta de $2. Cuando recién ingresaron todo este proceso, todo este boom que tuvieron los chinos con cada uno de sus locales. Obviamente la calidad del producto fue totalmente inferior, pero la población, por novelería, se puede llamar en primer lugar, buscaron adquirir esos productos. Y obviamente una vez que vieron que era de mala calidad, que generaba problemas de salud y otras cosas más, obviamente dejaron de comprar, pero esto ya generó un perjuicio para la producción nacional. Hablando del sector de los zapatos, hay muchas fábricas, especialmente aquí en Riobamba, en el Cantón Guano, hay otros que se encuentran en Ambato, y eso generó cierre de fábricas porque era imposible competir con estos bajos costos, pues ellos, los chinos, al tratar de ubicarse dentro de las potencias comerciales en relación a la producción, ellos tienen un proceso de producción en línea, por lo cual ellos bajan el costo en relación de mano de obra y también bajan el costo en relación a los insumos que utilizan. Mientras más sintéticos, mientras más abaratados sean los insumos, eso quiere decir, qué sé yo, las partes que construyen un zapato, un cuero sintético, por ejemplo, que no es igual que el cuero natural, las plantas de caucho y todo eso lo que utilizaban ellos para fabricar los zapatos, eso les permitió abaratar los costos.
por lo que obviamente le presentaban al mercado zapatos sumamente baratos, pero de muy mala calidad y que generaban diferentes tipos de inconvenientes. Obviamente, un mismo tipo de zapatos aquí en el Ecuador estaba sobre los 30, 35 dólares. Ustedes pueden comparar un precio con el otro precio. La población general se votó a comprar ese tipo de productos y esto generó también un problema en cuanto a la economía y sostenimiento de cada una de estas microempresas y obviamente les obligó a quebrar. Y eso no solamente sucedió con este problema, poniéndoles como ejemplo los zapatos, sino con todos los productos que trajeron para vender a un costo sumamente inferior al que obviamente se encuentra en el mercado nacional. El TLC es igual, si se firma con los Estados Unidos, es una pésima idea, porque ¿qué es lo que busca? Quebrar al productor nacional, quebrar a las fábricas nacionales, y eso va a generar amplios márgenes de desempleo. Uno, eso. Dos, mucho se ha hablado, y ustedes incluso en campaña, ustedes habrán visto, las famosas bases militares y la que estuvo asentado en Manta. Si nosotros hacemos un análisis crítico, en nuestra constitución del Ecuador, en el artículo número 1, Ibiden determina que el Ecuador es un país soberano. La primera característica del país es un país soberano. Por lo tanto, cuando hablamos de soberanía, y parece que nosotros ya topamos en temas anteriores este tema de la soberanía, ¿qué implica la soberanía? Que ningún otro país puede intervenir en asuntos internos. Es igual que usted tiene un problema en casa, no va a venir el vecino de al lado a disponer sobre cosas, a disponer sobre actividades dentro de su hogar, ¿no es cierto? Va a ser improcedente. Lo mismo sucede, poniendo esta analogía, poniendo este ejemplo, cuando interviene, por ejemplo, con una base de mando, perdón, con una base militar extranjera de otro país. Esto fue una polémica bastante intensa, por eso en el gobierno de Rafael Correa decidieron retirar la base de Manta, puesto que tampoco incidió, puesto que tampoco sirvió justamente de acuerdo a los fines por los cuales fueron instaladas estas bases militares estadounidenses. Supuestamente era para el control del narcotráfico, total, nunca sirvió para nada y los niveles de delincuencia y narcotráfico estuvieron siempre sumamente altos en todo el Ecuador. Entonces no cumplió el objetivo por el cual estaban determinados y obviamente al ubicar una base ahí, una base, en este caso una base militar de Estados Unidos, prácticamente esta tenía otros fines, tenía otros fines bélicos. Ustedes, nosotros hemos visto el conflicto que siempre tuvieron, esa rencilla, ese poder, esa rencilla de poder que generaron entre los rusos y entre los estadounidenses de acuerdo a sus ideologías, de acuerdo a sus posiciones ideológicas. Y obviamente, eso, ¿qué es lo que tratan de hacer con estas bases de mando? Controlar a la población, no que baje el índice de criminalidad ni de narcotráfico, sino lo que buscan es que reducir es la ideología en cuanto a la posición socialista. Eso es lo que busca. Es más o menos lo que sucedió, que con ustedes mismos ya habíamos visto en el nivel anterior, el famoso Plan Cóndor que fue desarrollado justamente por los Estados Unidos a finales de la Guerra Fría, a finales de la Guerra Fría que se desarrolló en Europa, prácticamente a finales de eso, acá también justamente por ese temor y por ese celo de parte de los Estados Unidos de que existían ya movimientos socialistas, movimientos obreros, movimientos estudiantiles con tendencias socialistas, buscaron aplicar el Plan Cóndor, que fueron todas las dictaduras militares, obviamente que fueron nefastas para el continente latinoamericano. Ecuador no se salvó de vivir durante 11 años durante este proceso de dictaduras militares.
no fue tan intenso aquí, pero igual se reprimió con bastante fuerza. Si nosotros vemos en Argentina, podemos ver en Chile, fueron los países que más se afectó, pues en estos países se aplicó la fuerza letal en todas sus formas para tratar de disminuir todos estos procesos de expansión en cuanto al socialismo. Entonces, ¿qué es lo que hace los Estados Unidos? Lo que busca es su bien propio, es su bien como nación, es su bien económico. No les interesa el bienestar de la población de los países, los cuales ocupan, los cuales obviamente desarrollan determinados eventos que obviamente afectan a la población en general. Vamos a ver en relación al Ecuador y Latinoamérica. En el Ecuador se sintieron las influencias de los procesos latinoamericanos desde los años 60. La revolución cubana impactó en la sociedad toda. Los grupos de izquierda tuvieron a Cuba y a Fidel Castro como referente político. La derecha, aliada a los intereses norteamericanos, vio a la revolución como un peligro y obviamente la combatieron como, fuertemente, como les había mencionado anteriormente. En nuestro tiempo, el debate continúa, pero se acepta ampliamente que Cuba ha logrado éxitos importantes en relación a la educación y a la salud. Se ve bien por ello que ese país colabore con el nuestro, con equipos de alfabetizadores o con brigadas de médicos que tratan enfermedades como el cólera y otras epidemias. En algunos sectores del país, sin embargo, se ponen reparos a su sistema político. Las luchas de los pueblos contra las dictaduras han sido muy populares en el Ecuador. Además del caso de la insurrección cubana contra la dictadura batista, la opinión pública nacional estuvo a favor de los sandinistas en Nicaragua y del Frente Farabundo Martí en El Salvador, que fueron prácticamente parte de todo este proceso de rebeldía, podría decir, a la imposición del capitalismo y de sus nefastas ideas económicas que afectan a la población más necesitada de cada uno de los países. En relación al conflicto colombiano, Ecuador siempre ha tenido conflictos. Nosotros hemos visto, hemos sido parte, hemos sido testigos muchas veces de las guerras que Ecuador constantemente tenía, especialmente con Perú. Pero uno de los conflictos que también fueron bastante intensos fue con nuestro vecino del norte, con Colombia. El conflicto de mayor impacto ha tenido en el Ecuador de fines del siglo XX e inicios del XXI es el de la vecina Colombia. En ese país, desde los años 40, las condiciones sociales y políticas generaron una permanente situación de violencia. Grupos insurreccionales se han mantenido sobre las armas y han enfrentado violentamente al Estado colombiano. Hasta los años 90, esa situación había tenido una influencia más bien reducida en nuestro país, que se veían como una isla de paz. Cuando el conflicto se ha agudizado, y especialmente cuando se ha puesto en marcha el llamado Plan Colombia, respaldado por Estados Unidos, Ecuador ha tenido que afrontar situaciones cada vez más complejas. Por una parte, la violencia e inseguridad de la sociedad colombiana han provocado una corriente de desplazados que pasan la frontera y llegan al norte del Ecuador en busca de seguridad y trabajo. La inmensa mayoría de ellos son gente de paz que ha venido a contribuir al crecimiento económico del Ecuador, pero también han llegado delincuentes. En el Ecuador, la opinión pública cree que el país debe condenar toda violencia y promover que llegue a una solución pacífica del conflicto colombiano. Dentro de estos procesos, ustedes verán prácticamente ese conflicto bastante intenso que vivió de forma interna Colombia, con los grupos paramilitares, con los guerrilleros, prácticamente un país totalmente inestable, violento, en el cual existía altos índices de sicariato, existían coches bombas que se ponían a las principales autoridades. Para los que han tenido la oportunidad de ver la serie de Pablo Escobar, prácticamente este es un relato de la historia real de la que vivió Colombia durante los años 80.
Entonces fue un tema bastante fuerte en relación a la situación que vivió Colombia. Hoy en día vivimos en una relativa paz, por decirlo de esa manera. Los grupos insurreccionales, algunos han depuesto las armas, pero no todos están de acuerdo con ese proceso. Es por eso que Colombia periódicamente tiene conflictos internos justamente con todos estos grupos paramilitares, obviamente que tienen su propia ideología y obviamente que se mantienen atentos y latentes ante cualquier cambio de disposición. Este problema, como ya se ha mencionado antes, esto generó un éxodo bastante importante de la población que ya no soportando la extorsión, ya no soportando los asesinatos, el sicariato, el robo, la presión que tenían de parte y parte de los grupos, ellos obviamente buscaron otros países para poder sobrevivir. En este caso, obviamente, el Ecuador se convirtió en un origen del destino de paz para poder sobrellevar este tipo de actividades, poder vivir. Entraron a nuestro país en condición de refugiados, pero no solamente como en todo fenómeno migratorio, no solamente pasaron gente buena, gente de paz, sino también pasaron inmiscuidos en todas estas personas, también los principales líderes o mandos medios de todos estos grupos paramilitares, de todos estos grupos, y estos generaron también un poco de conflictos acá, especialmente con la insurrección que se venía estructurándose en el gobierno de León Febres Cordero. Por eso, obviamente, ya no pudiendo, obviamente ya no generando, no pudiendo generar paz, el gobierno de León Febres Cordero generó un escuadrón que la población lo denominó el Escuadrón de la Muerte que prácticamente con el objetivo de buscar la paz, con el objetivo de buscar la tranquilidad y erradicar cualquier tipo de organizaciones que estén al margen de la ley, obviamente torturaron, desaparecieron personas, hicieron también cosas al margen de la ley, como la mayoría de ustedes recordarán el caso, por ejemplo, de los hermanos Restep. Entonces, ese es uno de los eslabones en cuanto a la parte negativa que dejó este proceso que creó el gobierno de León Febres Cordero y que obviamente de cierta manera se perdieron vidas humanas inocentes, pero también se generó un ambiente de paz y tranquilidad para el resto de la población. Esto en relación a los conflictos. Como estos conflictos también se dieron en Perú, se dieron grupos bastante intensos. Es cierto, ya me recordé el nombre del grupo que se iba formando, un grupo paramilitar. Es por eso que creó el gobierno de León Febres Cordero, el escuadrón que le denominaron la gente el escuadrón de la muerte, que fue el grupo Alfaro Vive Carajo. Entonces, ellos fueron prácticamente parte de las personas que fueron adiestrados por grupos paramilitares colombianos. Es por eso que se les consideró delincuentes y se buscó siempre erradicar a toda esta gente. En relación a Ecuador y las dos guerras mundiales, Ecuador, como se había dicho, pese a tratar de mantenerse al margen de todos estos conflictos, lamentablemente no pudo porque obviamente tanto la economía, tanto las relaciones internacionales con los Estados Unidos, el compromiso con la deuda con el Fondo Monetario Internacional, eso no le dejó mantenerse al margen de todo este proceso. En los años de la Primera Guerra Mundial, durante el año 1914-1918, el Ecuador sufrió restricción en las importaciones de cacao, por ejemplo. Ya no había cómo vender cacao al exterior. Pero el colapso llegó cuando al fin el conflicto de países europeos entraron en recesión económica, que no les permitía importar la materia prima para fabricar chocolates. Fue así como la guerra y sobre todo la posguerra influyeron en forma negativa en la economía ecuatoriana. El país entró en una crisis que duró hasta los años 40, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial durante los años 1939-1945.
el mercado europeo para los productos de exportación fue seriamente restringido. Después del ataque de Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, que llevó a la guerra de Estados Unidos, la presión de la política de buena vecindad del presidente Roosevelt llevó a los países latinoamericanos a apoyar a los aliados. La Conferencia Panamericana de Río de Janeiro de enero de 1942 promovió que la mayoría de los países, entre ellos Ecuador, declararan la guerra a los países del eje. Y habíamos visto los dos frentes que valga la redundancia, que se enfrentaron durante la Segunda Guerra Mundial. En la conferencia de Río de Janeiro de 1942, Ecuador fue presionado para suscribir el protocolo de límites con el Perú, en el que se dio buena parte del territorio que había declarado por más de un siglo. Fue el precio que pagó nuestro país para que se diera un apoyo continental a la participación de Estados Unidos en la guerra. El país además permitió el establecimiento de bases navales y aéreas estadounidenses en Galápagos y en la península de Santa Elena. Entonces, prácticamente, si nosotros vemos, Ecuador fue obligado, no nos dejaron espacio a la libre decisión, sino que fuimos obligados al firmado de tratados internacionales, entre comillas, para buscar la paz. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Quedan todos los temas explicados en función de los temas que ustedes tienen en la tarea. Señores y señores, me despido de todos ustedes. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Que tengan una excelente noche. Igualmente le dicen gracias.